Eduardo Ramírez se pasó la mano por la frente, limpiándose el sudor que se acumulaba bajo su casco amarillo. El sol abrasante de Guanajuato caía con fuerza sobre la antigua casona colonial que su empresa había sido contratada para restaurar. La casona, ubicada en una de las zonas más históricas de la ciudad, había estado deshabitada durante más de 30 años. Sin embargo, ahora, con los planes de los nuevos propietarios de convertirla en un hotel boutique de lujo, la restauración era crucial. Eduardo, con más de 20 años de experiencia en la rehabilitación de edificios históricos, sabía lo que estaba haciendo, pero algo en este proyecto le provocaba una sensación extraña desde el primer día. «Ingeniero, venga rápido», gritó Martín, el capataz, interrumpiendo los pensamientos de Eduardo. Martín había sido su compañero durante muchos años, un hombre fuerte y de carácter firme, siempre dispuesto a solucionar cualquier problema, pero la urgencia en su voz no era común. Eduardo dejó lo que estaba haciendo y se dirigió rápidamente hacia la sala principal de la casa. Al llegar, vio a varios de los trabajadores de la construcción reunidos alrededor de una parte del suelo. El mosaico hidráulico original, deteriorado por décadas de abandono, había sido completamente removido, y debajo de él se encontraba una capa de concreto irregular. «¿Qué han encontrado?», preguntó Eduardo, acercándose a la zona indicada por Martín. «Vea, ingeniero», dijo Martín señalando con su mano hacia una parte del piso donde el concreto parecía haber sido colocado recientemente. «Este tramo no parece original. Cuando comenzamos a picar, encontramos algo raro. Los trabajadores ya habían comenzado a romper el concreto con cinceles y martillos, y un hueco de medio metro se había abierto, revelando lo que parecía ser madera antigua. «Es una caja», dijo uno de los trabajadores mientras limpiaba el polvo con la mano. Eduardo se arrodilló para examinarla con más detalle. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta de que la forma rectangular de la caja se asemejaba a un ataúd. «Esto no es algo común», murmuró Eduardo, sintiendo una mezcla de curiosidad y un leve temor. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los trabajadores con tono preocupado. «Un entierro secreto. Detengan el trabajo en esta área», ordenó Eduardo con firmeza. «Voy a llamar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. No podemos continuar sin su autorización». Sacó su teléfono móvil y marcó el número del instituto. Mientras esperaba que le respondieran, se percató de algo más. El patrón del concreto que cubría la zona revelaba líneas paralelas que sugerían no un solo ataúd, sino varios. «Esto es mucho más grande de lo que pensaba», murmuró para sí mismo, mientras la sensación de inquietud se instalaba en su pecho. La llamada al instituto fue breve pero preocupante. Le informaron que enviarían un equipo al día siguiente, pero que debían mantener el hallazgo en absoluta discreción, especialmente ante los nuevos propietarios. «No se debe divulgar aún», fue lo que la funcionaria le dijo. Eso solo aumentó la sensación de misterio que rodeaba el descubrimiento. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas al hallazgo. Recordaba las viejas leyendas de Guanajuato sobre entierros clandestinos, de familias que, en tiempos de epidemias, preferían mantener a sus muertos cerca de sus hogares en vez de enviarlos al cementerio. Pero este ataúd, enterrado bajo el concreto de una casa aparentemente moderna, no parecía tener nada que ver con esas viejas tradiciones coloniales. Carla, su esposa, se despertó por su agitación. «¿Qué te pasa, Eduardo?», le preguntó al notarlo inquieto, dando vueltas en la cama. «No puedo dejar de pensar en lo que encontramos hoy», respondió él, sin quitarse el sueño de encima. «Creo que hay algo muy extraño bajo esa casa». «¿Qué encontraste?», preguntó Carla, aún medio dormida. «Un ataúd», dijo Eduardo, ahora más calmado. «Y lo extraño es que no parece antiguo. Es muy reciente, más de lo que pensábamos». Carla se incorporó, sentándose en la cama. «Eso es inquietante, tal vez más de lo que imaginas. ¿Sabías que muchas casas en Guanajuato tienen historias que nadie quiere recordar? Túneles secretos, entierros no oficiales. Pero esto suena distinto». Eduardo asintió, pero en su mente rondaba una idea que no le dejaba en paz. La casa, que parecía una simple construcción antigua, había guardado un secreto macabro durante años. Y ahora, ese secreto comenzaba a salir a la luz. El sol se alzaba sobre Guanajuato cuando el equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia INA llegó al lugar. Eduardo los recibió en la entrada de la casona, sintiendo una mezcla de nervios y expectación. La doctora Alejandra Soto, arqueóloga forense y experta en restos humanos, lideraba el equipo.
A pesar de su juventud, su fama en el campo la precedía y su profesionalismo era incuestionable. Con un maletín de cuero en mano y una expresión concentrada, Alejandra no perdía tiempo. «Buenos días, ingeniero Ramírez», saludó a Alejandra con una voz tranquila pero firme. Elina me informó sobre su hallazgo. ¿Está todo preparado? Sí, doctora, respondió Eduardo, guiándola hacia el interior de la casona. He acordonado el área donde encontramos el ataúd. Ningún trabajador ha tocado nada desde que descubrimos el hueco. Mientras caminaban por el pasillo, el aire era pesado, como si la casa misma supiera lo que se estaba a punto de desenterrar. Los otros miembros del equipo de Lina tomaron posiciones, observando las paredes y el piso, evaluando los riesgos y tomando notas. ¿Cuántos ataúdes cree que hay?, preguntó Alejandra, deteniéndose frente a la sección de concreto removido. Al principio pensé que uno, tal vez dos, respondió Eduardo, señalando las líneas apenas perceptibles en el concreto. Pero ahora, creo que hay más. Este lugar esconde más de lo que parece. Alejandra se arrodilló junto al hueco y sacó una pequeña linterna de su maletín. Dirigió la luz hacia los bordes del concreto, examinando con detenimiento cada rincón. Este concreto no es antiguo, murmuró mientras raspaba suavemente con una pequeña herramienta metálica. Es moderno, posiblemente de hace menos de 30 años. Eduardo frunció el ceño. ¿Estás segura? Completamente, respondió Alejandra, levantándose. Este no es un ataúd colonial ni porfiriano. Es un féretro moderno, tal vez de los años 90. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Eduardo. Las implicaciones de ese hallazgo lo sacudieron, pues nunca había imaginado que encontrarían algo tan reciente, algo tan perturbador. ¿Esto es posible?, preguntó Eduardo, casi en voz baja. ¿Un entierro tan reciente en una casa privada? Es más que posible, es probable, contestó Alejandra. Y esto podría ser mucho más que un simple hallazgo arqueológico. Si esto es lo que parece ser, estamos ante una escena criminal. Eduardo tragó saliva, sintiendo como la presión comenzaba a acumularse en su pecho. Había algo en el aire, algo que le decía que no estaba ante una simple restauración histórica. En ese momento, supo que lo que había encontrado no era solo parte de la historia de la ciudad, sino una parte oscura que había permanecido enterrada. Necesito llamar al fiscal, dijo finalmente, decidido a no dejar nada al azar. Esto está fuera de mi alcance. Mientras Eduardo hacía la llamada, Alejandra siguió examinando el hueco. Fue entonces cuando notó algo más, algo que Eduardo no había visto. En el concreto había más líneas, más patrones. Parecían rectángulos, otros posibles lugares donde habían sido enterrados más cuerpos. ¿Qué está pasando aquí?, pensó Alejandra mientras tomaba fotos del área y anotaba todo lo que podía. A las primeras horas de la mañana siguiente, el equipo forense había comenzado a trabajar meticulosamente en el sitio. Con el área acordonada y todos los detalles documentados, Eduardo y Alejandra esperaban, junto con un grupo de fiscales y expertos, que los forenses comenzaran a desenterrar lo que se ocultaba bajo el piso de la casona. El fiscal Javier Mendoza llegó puntual, acompañado de 2 agentes de la Policía Estatal. Su rostro mostraba una seriedad indiscutible, y el peso del caso parecía estar claramente sobre él. Mendoza se acercó a Eduardo, quien aún sentía una incomodidad palpable. «Buenos días, ingeniero Ramírez». «¿Cómo está la situación?», preguntó el fiscal con voz grave. Eduardo asintió, señalando el área donde el concreto había sido removido. «Lo que encontramos aquí no tiene precedentes, fiscal. El concreto parece moderno, y la estructura de los ataúdes son contemporáneos, de los años 90, tal vez más recientes». Mendoza miró el área detenidamente. «¿Estás seguro de eso?». «Sí», dijo Alejandra, interrumpiendo. «Y lo que es peor, parece que hay más de uno. Según lo que hemos podido analizar, hay al menos 4 rectángulos más bajo esta sección de concreto». Un silencio incómodo llenó la sala. La tensión en el aire era palpable. Eduardo sentía como su corazón latía más rápido ante la gravedad de la situación. Sabía que lo que habían descubierto no era un simple hallazgo arqueológico. Algo mucho más oscuro se estaba revelando. «Lo que encontramos aquí podría ser un crimen», continuó Alejandra. «Y necesitamos proceder con sumo cuidado. El tipo de ataúd, el barniz, las maderas, no son de un periodo colonial. Estamos ante un entierro moderno, y eso cambia todo». Eduardo observó cómo los forenses se preparaban para comenzar la exhumación.
El proceso era lento y cuidadoso, pues, a pesar de la antigüedad del concreto, la preservación de los restos en ese ambiente subterráneo podía darles pistas importantes sobre lo sucedido. ¿Quién estaría detrás de esto?, se preguntó Mendoza, mirando el área con creciente preocupación. ¿Y por qué esconder cuerpos aquí? El equipo comenzó a romper el concreto con delicadeza. Eduardo se apartó ligeramente mientras los forenses iniciaban la apertura del primer ataúd. La atmósfera se volvía aún más pesada con cada minuto que pasaba. Nadie sabía exactamente qué encontrarían, pero la sensación de que algo terrible estaba por ser desvelado flotaba sobre ellos. Finalmente, uno de los forenses gritó: «¡Lo tenemos!». Todos se acercaron rápidamente. El primer ataúd fue abierto con cuidado, revelando un cuerpo momificado en su interior. La piel, dura como cuero, estaba visiblemente bien conservada, pero el rostro del cadáver estaba cubierto por una capa de polvo. El forense usó una brocha para limpiar la tierra y el polvo que lo cubrían. Eduardo dio un paso atrás, incapaz de mirar directamente. La escena era espeluznante. Alejandra se inclinó, observando con detenimiento el cuerpo. Este cuerpo parece tener al menos 30 años, tal vez más. Pero lo que me preocupa es el vestuario. Este es de los años 90. Esto no es algo que se esperaba encontrar en una casona colonial. Mendoza se acercó observando el rostro momificado. ¿Quién era esta persona? Lo sabremos pronto, respondió Alejandra, tomando su teléfono móvil y sacando algunas fotos. Pero algo me dice que no estamos ante una víctima cualquiera. Los rastros de este cuerpo podrían estar relacionados con una desaparición ocurrida en la misma época. ¿De qué habla?, preguntó Eduardo, ahora completamente inquieto. Alejandra lo miró con una expresión grave. En los años 90 hubo varias desapariciones en Guanajuato, muchas relacionadas con el narcotráfico. Y este cuerpo, con su vestimenta, me dice que podría haber estado vinculado con alguna de esas desapariciones. La investigación comenzaba a tomar un rumbo aún más oscuro. A medida que los forenses continuaban con su trabajo, Eduardo y Alejandra intercambiaron miradas. Ambos sabían que esta no sería una simple restauración de una casa histórica. Estaban desenterrando una verdad macabra, enterrada en el mismo corazón de Guanajuato. Lo que hay aquí abajo podría cambiar todo lo que sabíamos sobre esta ciudad, dijo Alejandra en voz baja, mientras observaba el cuerpo cubierto de tierra que ahora yacía ante ella. El equipo de forenses trabajaba sin descanso. A medida que cada ataúd era abierto, la gravedad de lo que estaban descubriendo se volvía cada vez más clara. 4 féretros más fueron exhumados, todos ellos de la misma época, todos ellos enterrados bajo el mismo piso. La escena se estaba transformando en algo mucho más grande de lo que Eduardo y Alejandra habían anticipado. Eduardo, que hasta entonces se había concentrado en la restauración de la casona, ahora no podía apartar la vista de lo que ocurría. Había pasado su vida trabajando en la preservación de edificios históricos, pero lo que había descubierto en esta casa era algo que jamás hubiera imaginado. Uno a uno, los ataúdes fueron abiertos. El segundo contenía los restos de una mujer, también momificada. Su rostro estaba cubierto por una capa de polvo que, al ser removida, reveló una expresión de angustia. Los forenses tomaron muestras para determinar la causa de la muerte, pero todo apuntaba a que había sido una víctima más de un crimen atroz. El tercer ataúd contenía los restos de un adolescente, un joven de no más de 17 años. La piel estaba notablemente conservada, pero su cuerpo estaba marcado por lo que parecían ser signos de tortura. La marca de agujas en sus brazos era evidente. Había sido sedado antes de morir. Eduardo observó con creciente horror cómo el forense documentaba los detalles del cuerpo. «Todo esto es una pesadilla», murmuró Eduardo, incapaz de dejar de pensar en lo que significaban esos hallazgos. ¿Qué tipo de personas habían sido enterradas aquí? Y lo más perturbador de todo, ¿quién había ordenado sus muertes? «Esto no es simplemente un crimen, es un encubrimiento», comentó Alejandra, con la voz tensa. Alguien intentó borrar todo rastro de estas muertes. No querían que se supiera lo que realmente pasó. El cuarto ataúd fue abierto con gran cuidado, y lo que se encontró dentro fue aún más espeluznante. Los restos de un hombre, similar al primer cadáver, pero con signos claros de violencia. El forense observó el cuerpo detenidamente y señaló algo que no había pasado desapercibido para él. «Este hombre tiene marcas de heridas de bala», explicó el forense. «Y parece que murió poco después de ser enterrado. Esto no es un entierro normal. Esta persona no estaba muerta cuando fue colocada en el ataúd». El descubrimiento dejó a todos en silencio.
La implicación era clara. Alguien había enterrado a estas personas mientras aún estaban vivas, y con ello surgieron más preguntas. ¿Qué relación tenían entre ellos? ¿Qué conexión tenía todo esto con la casa? Mendoza, que observaba desde un rincón de la sala, parecía cada vez más preocupado. Los rastros de corrupción, crimen y violencia comenzaban a tejerse en la historia de la casona. Y él sabía que, a medida que las piezas se armaban, el alcance de la investigación se ampliaba cada vez más. Este caso es mucho más grande de lo que pensábamos, dijo Mendoza, dirigiéndose a Alejandra y Eduardo. Esto no es solo una serie de asesinatos. Esto es parte de algo mucho más oscuro. Algo que involucra a mucha gente poderosa. Eduardo asintió, pero su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿por qué la casa de los Velasco? ¿Qué hacía que esta propiedad en particular fuera el lugar de estos macabros entierros? Necesitamos obtener más información sobre la historia reciente de esta casa, dijo Alejandra, levantando la vista del cadáver que había estado examinando. Esto no es solo una cuestión de restos humanos. Aquí hay una historia que va más allá. ¿Qué piensas?, preguntó Mendoza mirando a Alejandra. Creo que esta casa fue un punto clave en algo mucho más grande, respondió ella. Podría haber estado involucrada en actividades ilegales, o podría haber sido el refugio de alguien que no quería que estos crímenes salieran a la luz. Mientras el equipo de forenses continuaba con la exhumación, Eduardo sentía que las respuestas se deslizaban siempre fuera de su alcance. Cada ataúd que se abría solo traía más preguntas. Pero algo dentro de él le decía que no estaban solo ante un crimen aislado. Lo que se escondía bajo el piso de esa casa tenía ramificaciones mucho más grandes que llegaban hasta lo más alto de la sociedad de Guanajuato. La noticia del hallazgo en la casona de los Velasco se propagó rápidamente por toda Guanajuato, aunque las autoridades intentaron mantener la investigación en secreto. Mientras tanto, el equipo forense, ahora reforzado con más personal, continuaba desenterrando los cadáveres de los ataúdes. Cada uno de ellos revelaba más detalles inquietantes, y con cada descubrimiento, la conexión entre los cuerpos y los crímenes cometidos en los años 90 se hacía más evidente. Eduardo se encontraba en el sitio, observando el trabajo meticuloso de los forenses. Se sentía cada vez más distante de la restauración original de la casa. Todo había cambiado. La casona ya no era solo una propiedad que necesitaba ser renovada, sino un lugar de memoria que ahora guardaba secretos oscuros. El fiscal Mendoza, acompañado de varios agentes federales, llegó al lugar un día después. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y preocupación. Había algo en los pasillos de la casona, algo en el aire que le decía que esta investigación estaba a punto de dar un giro aún más oscuro. ¿Qué tenemos hasta ahora?, preguntó Mendoza a Alejandra, que estaba revisando unos documentos en su maletín. Varios cadáveres, todos con signos de tortura, respondió Alejandra. Cada uno de ellos parece haber sido enterrado con la intención de borrar cualquier rastro. Los restos corresponden a personas desaparecidas en los años 90, cuando el narcotráfico estaba en su apogeo. Pero lo más inquietante es que algunos de estos cuerpos podrían estar relacionados con funcionarios públicos y empresarios de la región. ¿Funcionarios?, repitió Mendoza, claramente sorprendido. Sí, dijo Alejandra, mientras pasaba las fotos de las víctimas. Lo que parece un simple caso de homicidios podría ser parte de una red más grande de corrupción y tráfico de influencias. Los registros financieros que encontramos entre los cadáveres sugieren que estas personas estaban involucradas en actividades ilegales. Eduardo escuchaba en silencio. Cada vez que pensaba que la investigación no podría volverse más inquietante, encontraba nuevos detalles que lo desbordaban. La casona, que había sido testigo de tanto dolor y secretos, ahora se convertía en el epicentro de una investigación criminal de gran escala. ¿Qué sabemos sobre los Velasco?, preguntó Mendoza. ¿Están involucrados en esto? El señor Arturo Velasco estuvo vinculado con la policía judicial en los años 90, dijo Alejandra. Y según los registros, fue uno de los encargados de la investigación sobre la desaparición de varios de estos individuos. Pero algo no cuadra. La verdad es que sospechamos que Velasco estuvo involucrado en la eliminación de estos testigos, posiblemente debido a sus propios intereses en el narcotráfico. Mendoza sintió, su mirada fija en el suelo de la casona. Lo que estamos desenterrando aquí va mucho más allá de un simple crimen. Esto está relacionado con una red criminal mucho más profunda. El problema es que esos involucrados siguen en el poder.
Mientras las excavaciones continuaban, se descubrió un sexto féretro. Todos se reunieron alrededor expectantes. Cuando los forenses abrieron la tapa, un silencio profundo se apoderó del grupo. El ataúd estaba vacío. ¿Dónde está el niño?, preguntó Alejandra, alzando la voz, llena de incredulidad. Este féretro debería contener a Javier Herrera, el hijo menor de la familia, que tenía solo 8 años en 1995. La pregunta flotaba en el aire mientras el equipo examinaba el ataúd vacío. Un oficial de policía irrumpió en la sala con una noticia alarmante. «Fiscal Mendoza», dijo el oficial, «Arturo Velasco acaba de llegar a la ciudad. Dice que tiene información crucial sobre el caso». «¿Estás seguro de que no está armado?», preguntó Mendoza, mirando al oficial con cautela. «Sí, fiscal. Lo hemos revisado». Velasco fue escoltado hasta el centro de la casona, donde se reunió con Mendoza y Alejandra. Su rostro, marcado por el paso del tiempo y las cicatrices de su pasado, mostraba una mezcla de nerviosismo y resignación. Había estado esperando este momento, el momento en que la verdad finalmente saldría a la luz. «¿Qué tiene que decir Velasco?», preguntó Mendoza, su voz grave. Velasco suspiró profundamente. «Lo sé. Sé lo que han encontrado. La pregunta es, ¿encontraron al niño?». Todos se miraron, sorprendidos por la pregunta. Velasco no parecía temeroso, sino más bien aliviado. Finalmente, el peso de la culpa parecía estar por salir de su pecho. «Javier Herrera no está muerto», continuó Velasco, su voz temblando ligeramente. «Lo salvé esa noche. Los otros no tuvieron suerte. Pero él fue el único que pude salvar». «¿Cómo?», preguntó Alejandra, sorprendida. «¿Por qué lo salvó?». Velasco levantó la vista, sus ojos fijos en el vacío. «Porque vi a mi propio hijo en él. Sabía lo que les iba a pasar a todos, pero cuando llegué a él, estaba tan aterrorizado. No pude. Lo saqué de la casa esa noche y lo llevé lejos. Lo cambié de identidad. Ahora, ese niño es un médico en Morelia. Su nombre es Miguel Sánchez». El silencio en la sala fue absoluto. Todos procesaban la información. El hombre que había sido testigo de tantas muertes, que había estado en medio de la corrupción y la violencia, había cometido un acto de redención. Pero, ¿a qué costo? «¿Por qué compró la casa, Velasco?», preguntó Mendoza con cautela. «Porque temía que cualquier renovación descubriera lo que había hecho», respondió Velasco. «Compré la propiedad con la esperanza de que nadie más desenterrara estos secretos.